y es que el Banco Central subió la tasa de interés y el sueño de la casa propia de los chilenos se está alejando cada vez más. Incluso ya se dice, olvídense del crédito a 30 años, tampoco a 25, sí, ahora va a ser solo de 20 años. Y el pie del 10%, ¿qué sucederá? Sabes que es súper complejo, Mari, porque aquí la idea es poder hacer educación financiera, que usted entienda en qué se debe fijar, cómo podemos hacerlo para aquellos que están listos a punto de firmar. ¿Qué se hace en este momento? Cuando las reglas cambian, lo que hemos dicho. Está con nosotros la economista Michelle Lavé, que nos va a poder estar tratando de dar algunos consejos, tips para ver cómo tratamos de navegar por este medio. Vemos la siguiente nota y volvemos de inmediato. Para usted, ¿cuál es su mayor sueño? Apuesto que como gran parte de los chilenos es lograr el tener su casa propia. Sí, porque déjeme contarle que no es el único, puesto que según la encuesta realizada por la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, el anhelo más grande de los chilenos sigue siendo lograr tener una propiedad inmobiliaria. Obvio que tengo sueño en la casa propia, todo el mundo. ¿Te gustaría tener una casa en el futuro? Sí, obvio. Es que es un sueño que se repite, tanto así que es típico chileno escuchar en una conversación con amigos que si alguna vez se ganan un premio millonario, lo primero que harían sería adquirir una propiedad, ¿cierto? Pero lamentablemente este es un anhelo que cada vez está más difícil de cumplir, porque otro golpe al sueño de la casa propia es el alza de la tasa de interés, comunicada por el Banco Central, que pone cuesta arriba que los chilenos puedan acceder a un crédito hipotecario. Considero que eso afecta demasiado para aquellas personas que requieren tener una vivienda, porque el día de hoy, con todo lo que está ocurriendo, la tasa, la inflación, de verdad está siendo demasiado complicado. Para todo yo creo que está difícil, porque está todo caro, igual hay cosas a veces que son más importantes, entonces cada vez eso se hace como que se posterga más, y aparte de lo complicado que es. Me parece preocupante porque, yo tengo un crédito hipotecario y estoy pagando mucho más. Subió la tasa y me subió el dividendo, la cuota igual mensual. Bueno, mal, porque aparte de que está todo mal en el país, la cesantía y que todo sube, más encima no suben el precio de los dividendos. Y lamentablemente estas dificultades van a ser aún mayor. Esto luego de una serie de restricciones que estarían incorporando los bancos, como por ejemplo, esta subir la tasa de interés. Pero además, si antes uno podía pactar un hipotecario a 25 o 30 años, hoy esa posibilidad se ve casi imposible, ya que los bancos dejarían de dar esta opción, una acción que provocará que los dividendos mensuales sean mucho más altos. Las tasas de interés para crédito hipotecario han subido sustancialmente durante los últimos meses. Las razones para este incremento tienen que ver, en primer lugar, efectivamente con una mucho mayor incertidumbre en relación al futuro. Un crédito hipotecario implica justamente un compromiso y, por tanto, para los que efectivamente financian esos créditos, indudablemente el futuro hoy día se ve mucho más incierto. A nivel local, la presión inflacionaria ha llevado a un alza en las tasas de interés que se refleja en un aumento en el valor de los créditos, especialmente en los hipotecarios. Dado que estos están expresados en UF, hacen que el acceso a la vivienda sea más caro, y todo hace pensar que la tendencia se mantendrá. ¿Cuántas veces habíamos pensado lo difícil que sería comprar una casa o un departamento? Pero sin dudas ahora sí que está complejo, tal cual, porque un crédito hipotecario de 20 años para una vivienda de 3.500 UF, dando el pie de un 20%, en 2019 se podía solicitar al banco con una tasa del 1,99%. Lo que significaba pagar un dividendo de casi 400.000 pesos. Sin embargo, en 2021 esto cambió, porque con las mismas condiciones, pero con la tasa de interés del 4,5%, el dividendo supera los 500.000 pesos. Los requisitos que te piden para solicitar un crédito hipotecario en el banco que seas es demasiado alto. Son demasiadas cosas que te piden, entonces para ello uno requiere, si antes te pedían un 10%, eso ya no es suficiente. Porque, ¿qué pasa? Después te endeudas por demasiados años. Es cierto que hubo un periodo en que bajaron las tasas y obviamente todos nos fuimos beneficiados porque pudimos renegociar a una tasa menor. El efecto inflación se está sintiendo. Hace 3 años y antes del estallido social yo iba a hacer una reevaluación de mi crédito porque estaba muy baja la tasa, pero lamentablemente por el estallido social no se pudo.
y ahora subió la tasa, entonces es imposible ahora repactar un crédito hipotecario. Eso significa mucho más dividendo, mucho más alto, y en la situación que la gente lo que gana no se compensa, no se ajusta. Esta realidad hipotecaria aumentará el número de personas que se deciden por arrendar una propiedad en lugar de comprar, y también en los más jóvenes que aplazarán aún más la decisión de irse del hogar de los padres. Igual depende harto del apoyo que uno se le dé, y por suerte yo lo tengo, pero igual en algún momento me tengo que ir del lado de mi papá. Y cuando pase eso, tú vas a decidir arrendar en vez de comprar al tiro una propiedad, ¿cierto? Yo creo que sí, como todo, porque no es como llegar y tener una casa propia. Bueno, ya estoy a paso yo personalmente de entrar a lo que es el trabajo, entonces igual encuentro que en mi caso lo mejor sería esperar, ahorrar durante ese tiempo, obviamente ayudar un poco con los gastos económicos de la casa, pero no va a ser lo mismo que arrendar o comprar tu propia vivienda, que es mucho más caro. Entonces yo por lo menos voy a esperar hasta alrededor de los 30 años. Hemos ahorrado, pero con todo esto que ha pasado, nuestros ahorros ya no están, aparte que arrendamos. Así que es muy difícil la situación, y más cuando uno está a puerta de la tercera edad. Y ojo, porque si usted pensaba que con esta alza en la tasa de los créditos hipotecarios iban a disminuir los precios de la vivienda, déjeme contarle que los expertos señalan que eso no pasará. Entonces, ¿cuándo se volverá a normalizar la situación de los créditos hipotecarios? Los bancos son intermediarios financieros que captan recursos desde el mercado. Las AFP y las compañías de seguro son grandes colocadores de bonos y hoy están pasando por un momento coyunturalmente complejo. Retomar la inversión de largo plazo y profundizar la inserción de Chile en mercados de capitales más desarrollados podría ser un camino para atraer inversionistas extranjeros que confíen en la estabilidad de nuestro país. Sin embargo, ese panorama podría dilucidarse después de las elecciones presidenciales. Medidas del Banco Central que provocan un aumento en la tasa del interés y dividendos, lo que golpea directamente al bolsillo de los chilenos y a todas estas personas quienes tendrán que aplazar el anhelo de la casa propia hasta que esta situación se vuelva regular. Efecto de la inflación, de la incertidumbre, lo cierto es que el Banco Central sube la tasa de interés y el sueño de la casa propia se aleja. Se aleja porque los créditos suben, el dividendo se hace muchísimo más caro y ya no se puede comprar una casa propia por 30 años, ni tampoco por 25, sino que en 20 años. Estamos con Michelle Lavé. ¿Cómo estás, Michelle? Muchas gracias por acompañarnos. Y cuéntanos, si hoy día me tengo que comprar una propiedad, ¿qué me recomiendas? Y si es que me recomiendas que no hay que comprar, pero ya hay mucha gente que incluso ha firmado las promesas de compraventa. Sí. A ver, tenemos que entender, hay dos factores que están afectando el mercado hipotecario hoy día. El primero es la tasa de interés, ¿no es cierto? Todos hemos visto cómo la tasa de interés ha subido. Más que la tasa de interés está en 2,75%, la de política monetaria, que es una tasa baja, no es una tasa alta. La tasa promedio histórica es alrededor de 4%, sí. Por lo tanto no estamos hablando de una tasa alta. Lo que sí ha sido impactante es la velocidad a la cual ha subido, y eso es lo que tiene a la gente un poco asustada, porque tal como ha subido la tasa de política monetaria, o sea, la tasa que el Banco Central fija para controlar la inflación, porque tenemos una inflación que está un poquito descontrolada, entonces las tasas hipotecarias han subido también a esa velocidad. Pero un segundo, entonces, si voy a comprar una casa y mi decisión es comprar la casa, lo que tenemos que entender es que es muy probable que el Banco Central siga subiendo la tasa. Y por lo tanto es mejor hoy día que mañana, porque todavía no estamos en una tasa de equilibrio de largo plazo. Es cierto, es mucho más alta que la que teníamos en 2019, pero en 2019, ¿qué personas podían embarcarse en comprar una casa si no sabíamos por cuánto tiempo iba a haber desempleo, por cuánto tiempo no ibas a poder salir de tu casa? Es muy complicada la situación, por eso las tasas estaban tan bajas. Ahora, hay un segundo tema, que yo encuentro que el tema de la tasa de interés se hace más caro, sí. Pero antiguamente, probablemente ustedes cuando compraron su casa al principio, pagaron mucho más que eso en intereses. ¿Ya? Yo también pagué mucho. Mi primer crédito lo pedí y me dieron tasa 6,3% más UF. O sea, estamos hablando que en este momento sería como 11%. Y uno hacía un esfuerzo y lo pagaba. El problema hoy día no es ese. El problema hoy día
es que hay un segundo factor que es el que habló Tomás Flores, incertidumbre. Y la incertidumbre produce dos efectos. Para los ofertores, que son los bancos, la gran incertidumbre es si van a tener recursos mañana para poder prestar a ese plazo, al plazo de 20 años, al plazo de 25 años. Antes de los retiros de los fondos de pensiones, no había problemas, porque nosotros sabíamos que toda la gente depositaba todos los meses, ¿no es cierto?, su cotización. Esa cotización se iba al mercado de ahorro y ese mercado de ahorro se prestaba, ¿no es cierto?, y es así como nosotros los cotizantes obteníamos rentabilidad y el mercado lo represtaba para créditos hipotecarios y por lo tanto había un mercado a largo plazo. Hoy día no sabemos si eso va a estar, y entonces el gran problema aquí no es un problema de tasa, es un problema de plazo. Porque si la tasa es muy alta, yo lo arreglo pagando en más años. Pero si no hay plazo, entonces es muy difícil. Ya, pero es que ahí tenemos varios factores. Generalmente los economistas nos dicen, Mari, esto no se trata de por una sola razón es que se descalabra el mercado. A ver, revisemos primero este titular. ¿Por qué los bancos están dejando de ofrecer créditos hipotecarios a 30 años? Economistas lo ligan a los retiros de fondos de las AFP, el cuarto retiro. Y si vamos a el siguiente ejemplo, y lo que tú bien decías, lo que pasa es que, claro, con un 2019 donde la tasa estaba bordeando el 2% y el dividendo entonces correspondía casi a 400.000 pesos, hoy, 2 años después, y sobre todo que no han sido 2 años normales, no han sido 2 años típicos, sino que han sido 2 años en el cual tenemos mucha gente perdiendo el empleo, mucha gente perdiendo sus locales comerciales, mucha gente con una pandemia de por medio, donde han tenido que vivir en sus casas, estudiar en sus casas, trabajar en sus casas, y por lo tanto muchos se dieron cuenta que o el espacio no les alcanzaba, o necesitaban más espacios individuales para que cada uno pudiese ejercer. Y ahí viene el efecto de la incertidumbre que tú decías. ¿Y quién me dice a mí que el próximo año no vamos a estar igual? Y ahí la tasa de un 4,5% y un dividendo que sube a 530.000 pesos, claro que marca, y marca muchísimo. Y si a ese escenario además le sumamos, por ejemplo, elección presidencial, más incertidumbre, año político en que nueva sigue, constitución, más incertidumbre, que ayer decían que querían además algunos que les dieran plazo para 2 años en vez de 9 meses. Seguimos sumando factores, entonces me imagino, Michelle. Bueno, es que todo eso es incertidumbre, y aquí yo creo que la gente en la casa tiene que entender que si los chilenos queremos seguir soñando con la casa propia, nos tenemos que poner serios. Hemos tenido, ¿no es cierto?, desde el 2019 un nivel de delincuencia gigantesco. Pobres carabineros, cada carabinero que ha tratado de proteger a alguien y por esas cosas de la vida, ¿no es cierto?, termina o baleando a un delincuente, ¿no es cierto?, o agrediendo a un delincuente, termina fuera de carabineros. Eso no puede ser. Es imposible que exista confianza en un mercado donde no hay institucionalidad, donde no hay respeto a las leyes, donde no hay respeto a la propiedad privada. Boric ayer dijo algo terrible. Dijo, tenemos que respetar la propiedad pública. ¿Y qué pasa con la propiedad privada? ¿Qué pasa con el locatario? Si queremos de verdad ser capaces de tener una casa propia, necesitamos empleo. Para tener empleo necesitamos inversión y necesitamos emprendimiento. ¿Quién va a estar dispuesto a emprender si vienen unos delincuentes a incendiarte tu emprendimiento? Bueno, Michelle, pero vamos al terreno de lo que está pasando en los créditos hipotecarios. Yo entiendo que hay contexto, yo entiendo, por eso te digo, hay un contexto, pero la gente quiere saber si la situación queda para siempre así. ¿Esto llegó para quedarse? ¿Las condiciones se cambiaron? ¿O puede ser que la gente, uno le diga, no, mire, sabe que aguántese un año y va a poder pedir el crédito a 30 años? ¿O ya no va a poderlo pedir más a 30 años? ¿La tasa de interés van a seguir subiendo? ¿Qué va a pasar con las condiciones? Las tasas de interés van a seguir subiendo en el mediano plazo. Y la razón para que las tasas de interés no siguieran subiendo serían dos. Que la inflación se controle y que por lo tanto eso significa que no hay más IFE, no hay más retiros, no hay más nada de eso. Si no hay más retiros, se amplía. Yo les aseguro que en el momento que el Congreso diga no al cuarto retiro, vuelven a salir los créditos a 20 años. Eso es algo que va a hacer, porque los bancos, su negocio es prestar.
Bueno, justamente, Michelle, porque aquí ya nos empiezan a llegar las primeras consultas que invitamos, por supuesto, nos envíen a nuestro WhatsApp, que lo vamos a tener ahí en pantalla, siempre con el hashtag, sino Buenos Días TVN. Y nos preguntan, estoy comprando un departamento, pero el banco no me da tasa fija a 30 años. Me ofrece una tasa mixta y mucha gente se pregunta de qué se trata esto. Es decir, por la misma cantidad de años. ¿Es conveniente o no? Se fija la tasa por un par de años y después de que pase ese tramo, entonces vuelve a ser variante, depende cómo esté el mercado. ¿Es conveniente? Depende, lamentablemente. ¿Y de qué depende? Es que tenemos incertidumbre. Lo que hace el banco cuando te presta tasa mixta es que la mitad de la tasa es fija en UF, ¿no es cierto? Pero la otra mitad va a depender de cómo está la situación. Y si la situación sigue siendo incierta, si tenemos una convención, ¿no es cierto?, que lleva ¿cuánto tiempo trabajando? Todavía no empieza a trabajar de verdad, la razón que teníamos, en que claramente lo que se ha discutido es la bandera, el himno, no es lo que la gente quería que se discutiera. Nadie pero quería ya que se empezó a escribir la Constitución, vamos más allá de analizar punto por punto el contexto, la situación, pero vamos es que a los eso es consejos para la incertidumbre, gente. Mari. Eso es lo que tú tienes que entender. Lo que más está pegando en el mercado de crédito hipotecario, en un mercado de largo plazo, es la incertidumbre, es no saber si es que va a haber empleo en 5 años más. Si yo estoy segura que este país, después de esta fiestoca que ha tenido, ¿no es cierto?, en que todos han salido desde a robar, a romper semáforos, ustedes vieron las imágenes. Si yo estoy segura que después de esto, en algún momento esto para y volvemos al Chile de antes, un Chile ordenado, un Chile en que se cumplen las reglas del juego, yo te aseguro que va a haber empleo, va a haber inversión, y yo a esa persona entonces, en ese caso le digo, compra, porque la tasa de interés va a seguir subiendo y hoy día puedes conseguir una tasa mejor que mañana. Ya, pero por ejemplo, Michelle, hoy día en la mañana conversábamos con la señora Maritza. Ella tiene una óptica en Santiago Centro y es ahí donde ella decía, efectivamente, y coincide perfecto con lo que tú transmites y el contexto que das. Pero si yo estoy por comprar un departamento, si quien nos escribe está por comprar una casa, no tiene las herramientas para decir, bueno, ¿qué va a pasar de aquí a 2 años más? Y entonces por eso yo les digo... Pero para variar paga los platos rotos. Pero si lo pagamos todos los chilenos. Sí, obvio. Lo pagamos todo. Y lo peor es que al menos ella tiene la opción de comprarse una casa. Hay gente que está sufriendo de la inflación y no tiene la opción siquiera, ni sueña. Porque no tiene empleo, porque en el fondo le quemaron el emprendimiento. Entonces, el punto es, ¿queremos tener un mercado de crédito hipotecario a largo plazo? Bueno, si queremos un mercado de crédito hipotecario a largo plazo, preocupémonos de que los diputados y senadores que elijamos sean responsables. Y cuando voten consistentemente con el bien de la comunidad y no con su elección. Primero. Segundo, ¿queremos tener empleo en el largo plazo? Bueno, preocupémonos que haya defensa de la propiedad privada. Si es que no hay defensa de la propiedad privada, ¿qué extranjero va a venir a invertir en Chile? Es así de básico. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros queremos todo. Queremos tener un desorden gigantesco, pero también queremos empleo, queremos que no haya inflación, No. O somos ordenados, fomes, aburridos, como ustedes quieran, ¿no es cierto? Pero hacemos las cosas como corresponde, respetamos las reglas del juego, nadie se anda subiendo arriba de las estatuas y rompiendo patas de caballo. Sí. Pero sí podemos comprar casa propia, o, bueno, dejemos que se suban arriba de los caballos, pero no vamos a poder comprar casa propia. Ahora, también estamos hablando de un contexto mundial y para qué decir de la región. O sea, si nosotros también nos comparamos con países vecinos, y aquí no quiero ser, pero mal de muchos consuelo de tonto, pero si nos comparamos con los países vecinos estamos muchísimo mejor. Ayer Argentina está con una inflación disparada. Pero Argentina ayer fijó empezó igual precio. que nosotros. Ese es el problema. Y eso tú dices, podemos llegar a ser Argentina. Exacto, lo que está me tratando de encanta decir. tu ejemplo, porque lo que nosotros éramos el fome de la región, el Mateo, el nerd de la región, ¿no es cierto? Porque seguíamos las reglas del juego, porque nos comportábamos bien. Bueno, el comportarse mal, el no respetar instituciones, el que nuestros parlamentarios hagan lo que se les dé la gana, el que tengamos unos candidatos a presidente que no discuten los temas profundos de la economía,
¿Han escuchado ustedes hablar a un candidato a presidente hablar de crecimiento? ¿Hablar de empleo? Eso es lo que tenemos que fijarnos. Y por lo tanto, si no tenemos eso, nos vamos a convertir en Argentina. No hay créditos de largo plazo. Quienes compran casa en Argentina son los argentinos de toda la vida ricos. Y sí, probablemente hay menos desigualdad, porque el 50% de la gente está en pobreza. Michelle, y ahí hay un tema fundamental que es lo que tú bien replicabas antes, esta incertidumbre de no saber lo que viene. Pero mientras tanto, hay promesas hechas, lo que te decía yo, hay firmas ya puestas. ¿Qué se hace en esos casos? Por ejemplo, revisamos la próxima pregunta. Hola, buen día. ¿Qué pasa si firmé promesa de compra, pero con estas tasas no me alcanza? ¿Conviene comprar? ¿Se puede renunciar a una promesa de compra, venta sin multas asociadas o si además cae todavía el yugo? Buena pregunta esta. Sí. Tengo un amigo que está viviendo igual, lo mismo. ¿No? Sí. Bueno, depende de qué firmaron en la promesa compra-venta. Las promesas de compra-venta en general tienen multas. ¿Por qué? Porque el vendedor te dice ya, yo no le ofrezco a nadie más, pero si tú no me yo perdí la opción de venderle a otras personas y por lo tanto hay una multa. No hay cláusula que pandemia puede cambiar las circunstancias. No, porque todos sabemos que eso existe. Ya. O sea, en el fondo, probablemente si ustedes van a juicio por un contrato compraventa antes de la pandemia y viene la pandemia, el juicio hubiera sido favorable. Ya. Pero hoy día todo lo que tenemos son cosas que sabemos que pueden existir, digamos, sabemos que puede haber pandemia, sabemos que puede haber delincuencia, sabemos que puede haber desempleo. Y por lo tanto, si tú ya firmaste el compromiso compra-venta, en general lo que te conviene, a menos que de verdad no tengas ni una opción, es no perder esa plata. En general, los compromisos compra-venta tienen castigos bastante duros para el que no quiere cumplir el castigo y por lo tanto estamos hablando en general de un 10% o algo menos del valor de la casa. Por lo tanto, no tiene ni un sentido perder esa plata, sale mucho mejor tratar de ver cómo pagarla. Mantener el compromiso. Michelle, te queremos agradecer muchísimo que vengas a conversar con nosotros, a tratar de dar respuesta a las consultas que nos van enviando. A ustedes, gracias por habernos escrito y participar, por supuesto.